Bien, este el tercer vídeo de esta historia asturiana que estamos intentando facer con motivo de la Semana de les Lletres. Hai unha etapa de la historia asturiana que bueno, os arqueólogos llaman la cultura castreña, ¿no? Que básicamente falen entre el año más o menos, entre el 800 antes de Cristo y la conquista romana, en torno al, bueno, pues al siglo I antes de Cristo, ¿no? Bien, sabemos que hay como mínimo unos 300 castros en Asturias, muchos de ellos en sin excavar. Por lo tanto, seguramente de la cultura castreña podríamos saber mucho más de lo que sabemos ahora. Pero en todo caso sí que aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, lo primero que podríamos decirle, ¿quién fueron los castros? Porque me pensaba, bueno, que unos que llegaron de fuera, unos que ya estaban ahí, efectivamente. Que eran los descendientes de esas comunidades que ya estaban del Neolítico y los primeros metales, o hay gente que vino de fuera. Bueno, pues créese que muy posiblemente fueron pueblos indoeuropeos. Cuando falamos de los indoeuropeos, aquí ya entramos en temas así un poquitín conflictivos, ¿no? Porque ya falase, bueno, tener un conflicto sobre si eran celtes o non eran celtes. Bien, bueno, hai xente que ve celtes hasta debaixo das piedras, e hai outros que non los ven en llures. Pero la realidad é que si tenemos constancia de arqueolóxica de que los Astures, que después hablaremos de ellos, pues tenían los nombres de los dioses, esto indica que eran dioses celtes, taraños, por ejemplo. La toponimia o la antroponimia ya era de tipo céltico, bueno, pues en fin, eso da bastantes pistas de que evidentemente aquí tuvo que haber un cierto grado de celtización que posiblemente las comunidades indoeuropeas que se fueron asitiendo en Asturias nun venín, non eran tan celtes e que fueron en distintas foles e que unha desas foles era céltica e outras non, pues sí, que posiblemente. Y es muy posible también que esas comunidades indoeuropeas, más que sustituir a los precedentes, hibridaron con ellas. De tal manera que esa cultura castellana, esto oye, los astures que aparecen en la historia de los romanos, del siglo antes de Cristo, sean un pueblo mestizo precisamente de la población preexistente y de las distintas foles indoeuropeas entre ellas de tipo céltico. Bien, es verdad que los romanos no falaban de los astures como un pueblo celta, pero sí que hay una serie de datos como los que comentan antes que, bueno, que hacen pensar que por lo menos determinada influencia de la cultura céltica tenía que haber. Eh, claro, los Astures, la denominación de Astures, yo no me que dan los romanos, pero tampoco sabemos si los Astures llamábanse Astures a sí mismos. Todo parece indicar que sí. ¿Dónde viene ese nombre? Bien, pues básicamente los Astures era el pueblo que vivía alrededor del río Astura. Y que el río Astura y el Ocanguaño llevamos el río Esla y un afluente del Duero. Pero resulta que el río Esla nace en el cordón cantábrico, para digamos, da para el sur, para contra el Duero, y después casi muy cerca, en el mismo cordal, pero para el otro sentido, nace un otro río que es el Sella, que queda evidentemente pues bueno para la mar Cantábrica, ¿no? Para el Golfo de Vizcaya, para el Océano Atlántico. Por lo tanto, es muy posible que para los Astures tanto el Esla como el Sella fueran el mismo río, un mismo río Astura. Pero en todo caso, lo que indica es que los Astures eran un pueblo que vivía tanto al norte como al sur del Cordal, que habitaba en lo que anguaño y la mayor parte del territorio asturiano, non todo, porque había otras partes ocupadas por tribus cántabres y otras por tribus galaiques, pero abarcaba prácticamente todo lo que era la actual provincia de León, buena parte de Zamora, un cachinín de Ourense y un cachinín del noreste de Portugal. Y ese pueblo era un pueblo, bueno, pues que habitaba en castros, esos poblados fortificados, que todo indica que tenían una diferenciación social mínima, que vivía de forma, bueno, pues una economía bastante colectivista, bastante precaria también, con una agricultura y una ganadería muy precarias, pero que también practicaba el comercio, como indica, pues por ejemplo, la vía, vamos, lo que sería la Activitas, la ciudad de Noega, un castro de Noega, que, que habitaba por una tribu que se llaman los cilúrnigos, que significa caldereros, y que tenemos constancia de que ya comerciaban, primero ya con los romanos, pero primero de comerciar con los romanos, con los propios fenicios, porque precisamente vendían ellos, entre otras cosas, ese cobre, ¿no? Del que ya faremos primero. Por lo tanto, tenemos esa cultura de los Astures non especialmente desarrollada en aspecto material, salvo en determinadas expresiones artísticas como la orfebrería, porque aquí había oro, y ese oro es muy importante para entender por qué van a llegar los romanos aquí. Eh, porque en última instancia, si los romanos se deciden a conquistar el territorio de los Astures en el siglo I, primero antes de Cristo, después de inventar un casus belli como ya les presuntes
racies que facían los astures, que es contra los pueblos que vivían na meseta norte, que igual era verdad, pero bueno, que en todo caso tampoco quieres importar mayormente a los romanos, pero básicamente la cuestión de fondo y era que aquí había oro, y entonces y el oro sí que presta, pero importante, por lo demás no era esto una zona que tuviera mayor interés, pero el oro por sí solo justificaba la conquista. Por lo tanto, en el siglo I antes de Cristo lo que tenemos ya es que los romanos, bueno, quieren el oro de los Astures y decidense a invadirlos, y por lo tanto inventen una excusa para la guerra que tampoco es una cosa tan rara porque estamos viéndolo constantemente, ¿no? Bien, hasta aquí y que os preste.